Con nosotros tenemos a Stephanie, Evelyn, Claudia y Alessandra, que probablemente ustedes conocen o en algún momento se toparon. Son egresadas de la carrera de arquitectura, entonces, digamos, con especial orgullo porque es gente de la casa. Y nos van a mostrar un poco el trabajo que están haciendo desde Impostergable. No voy a hablar mucho del tema porque quiero que ellas hablen del tema. Así que nada, por supuesto siéntanse libres de en cualquier momento levantar la mano si tienen alguna pregunta o prefieren hacerla por chat. Em, Considerando un poco las cosas que hemos visto en clase, pero sobre todo las cosas que no hemos visto en clase, porque creo que lo interesante es que ellas tienen una manera de concebir la investigación y la documentación que es bastante distinta a las aproximaciones que hasta ahora hemos visto. Y eso a mí me parece bastante importante. Entonces, considérenlo una metodología de investigación complementaria, alternativa, como quieran verlo. Así que, sin más preámbulo, Stephanie, chicas, las dejo. Muchas gracias por venir y el aula es suya. Gracias, Cris. Gracias. Bien. ¿Se escucha todo bien? Sí, todo bien. Oh, Ya, perfecto. genial. Listo. 6.5 billones es la cifra que estamos leyendo en este preciso momento. Lo más probable que cruce por nuestras cabezas sean tres cosas. En primer lugar, la magnitud. Es una cifra extraordinariamente grande. Número 2, que hablamos de billones y no de millones. Y número 3, que posiblemente se esté hablando de personas. Sin embargo, no son personas de lo que estamos hablando. 6.5 billones son las reproducciones o streams que logró el artista más escuchado en la plataforma de Spotify en el 2019. ¿Cómo sabemos esta cifra? Bueno, Spotify lanzó, como es costumbre de la empresa, su campaña a finales del año pasado llamada ¿Qué escuchó el mundo durante toda esta década y qué escuchamos durante el 2019? Una brillante campaña en la cual nos muestran nuestros gustos y preferencias musicales basados en la información obtenida de nuestros propios perfiles, y lo acompañaron de gráficos interactivos que causaron furor en redes sociales por su potencial visual e informativo, logrando que más de 60 millones de personas lo compartan en redes sociales como Instagram o Twitter durante la primera semana, y generando interés en sus usuarios al revivir todos estos playlists y canciones, pero sobre todo Spotify nos informó y confirmó nuestros propios gustos musicales. Se deben estar preguntando qué tiene que ver Spotify con esta charla. Bueno, como equipo nos gusta introducir este ejemplo de cómo una plataforma musical logró transformar su información y datos a través del diseño visual, brindando conocimientos de interés público con gráficas atractivas e informativas, invitándonos a preguntar, ¿cómo logramos que este diálogo entre la data y el diseño sea el mejor? ¿Existe algún perfecto equilibrio entre ambos? Más allá de tener buena data y buen diseño, existen otros factores como el criterio, la estética, el discurso, enfoque o visión estratégica, factores que nos desean a preguntarnos, ¿qué se necesita para hacer una buena visualización de información? Hola a todos, somos Evelyn, Alessandra, Claudia y quienes habla Stephanie. Nos conocimos en la Universidad de Lima cuando estudiamos arquitectura. Nuestro cariño e interés por la ciudad surgió en clases donde a través de talleres, trabajos grupales y workshops aprendimos que el arquitecto ve más allá de los planos y comprendimos que un arquitecto debe encontrar las líneas secretas que harán funcionar la ciudad. Nuestra oficina de ciencia de ciudad, donde desarrollamos proyectos de innovación urbana, integrando la visualización gráfica como pieza importante en cada uno de nuestros diseños y la investigación como base de nuestro proceso. Creemos en la creatividad lateral y en la constante curiosidad. Hoy queremos compartirles 8 aprendizajes para visualizar información e investigaciones que hemos aprendido en la oficina para que tú puedas convertir toda esa data de información en gráficas con valor e impacto visual y usarlas en tus proyectos académicos. Para esta presentación hemos organizado en una agenda cuáles son los puntos clave que deben tomar en cuenta para desarrollar este enfoque gráfico, que van desde el tema, la audiencia, el valor gráfico, el storytelling, entre otros.
El primer aprendizaje es encuéntrale un sentido al tema. Esto tiene que ver con una gran pregunta y es el por qué. Es decir, ¿por qué hago esta investigación? ¿Cuál es la importancia del tema? Es una pregunta o consejo que a menudo los profesores de la universidad nos repiten y nos dicen porque es necesario encontrar algo que nos guste, que nos motive, que nos apasione para poder desarrollarlo. Sobre todo cuando piensas tomarlo para una tesis o tal vez para sacar el título. Cuando algo realmente nos importa, se va a transmitir no solamente la forma como lo hablamos, sino también cómo lo graficamos. Darle un sentido al tema nos contextualiza y define el sentido de nuestra gráfica. Un ejemplo claro de este aprendizaje se ve reflejado en nuestro proyecto de iMapping. iMapping partió de nuestra experiencia en la universidad cuando conocimos, recorrimos y desarrollamos proyectos en esta otra cara de Lima, que es la ciudad informal, la ciudad de las barriadas. Toda esta pasión y este empuje por querer seguir investigando, conociendo más sobre este tema, nos llevó a desarrollar el proyecto de iMapping, con la idea no solamente de compartir el conocimiento que ya teníamos, sino también con un plus que fue la tecnología. Queríamos ver cómo podemos incorporarlo y ayudar al mapeo de estos territorios. Como pueden ver en este ejemplo, a través de los montajes del iPad o del celular, se transmiten las dos palabras claves de iMapping, que es la tecnología y las barriadas. Hay distintas maneras de transmitir el conocimiento o los datos a través de la gráfica. En este ejemplo podemos ver cómo el uso de colores vivos como el verde neón o el morado, que de alguna manera representan esta cultura chicha popular que encontramos en estos territorios, y también de qué manera podemos transmitir la información a través de la gráfica. Si queremos hablar de la evolución de barriadas, podemos utilizar un mapeo a través de un GIF o video, como vemos en la imagen izquierda, y en la derecha podemos ver cómo un simple dato se puede mostrar haciendo énfasis en la cifra. Los datos son esenciales para mostrar la importancia del tema, pero aún más importante es la fuente de donde lo sacamos. Es importante tener siempre las dos cosas de la mano, los datos y las fuentes. Solo así vamos a poder respaldar y saber citarlos y saber captar la atención del público respecto a nuestro tema. Es por eso que nosotros buscamos siempre las cifras que resalten, como pueden ver en las imágenes, ya sea cambiándoles de tamaño o poniendo un color de fondo, y en la parte posterior se pueden dar cuenta que utilizamos siempre la fuente, siempre ponemos de dónde lo sacamos. También podemos encontrar otros formatos gráficos para comunicar, como en este caso, por ejemplo, vemos un video que muestra la descomposición del mapeo de un territorio, o en el otro caso, este gráfico circular nos muestra datos específicos, que es el crecimiento de los stamps y el crecimiento de la población en la ciudad a lo largo de los años. El segundo aprendizaje es piensa en tu audiencia. Definir el público objetivo quizás sea uno de los factores más importantes para cualquier proyecto de investigación, y no solo de investigación, sino también diseño de cualquier rubro. Aquí es donde tenemos que saber responder a la pregunta ¿a quién me dirijo? ¿Y cuál es el perfil de mi audiencia? Muchas de las estrategias de comunicación, no solamente a nivel gráfico, pero verbal o textual, tienen que ver con el perfil de las personas o las personas que van a recibir esta información. Tenemos que saber quiénes son, qué nivel de información tienen, cómo vamos a captar su atención y cómo queremos que reciban esta información. Y otra cosa también quizás importante mencionar es que no necesariamente todos los proyectos o trabajos van a depender de un público o de una audiencia. La audiencia o el cliente puede ser tú mismo. Si ese es el caso, tienes que pensar en a ti cómo te gustaría recibir la información y cómo te gustaría verla. Para este caso queríamos mostrarles un proyecto que desarrollamos dentro de un taller que se llama PUCU, Caminos de Encuentro para la Primera Infancia. Es un booklet en el que desarrollamos junto con un gran grupo de personas
Si se pueden dar cuenta, Pucu es el diminutivo que utilizamos para referirnos al distrito de Pucusana, donde se llevó a cabo el taller. Y el uso del color, la portada, los dibujos, nos dan una idea general de a quién está enfocado o quién es la principal audiencia de este libro. Y es que la audiencia o el cliente principal fueron evidentemente los niños, la primera infancia. Toda la investigación, la propuesta de diseño, la historia gira en torno a ellos. Por eso es que en el libro utilizamos bastante las imágenes y bastantes elementos visuales para que la lectura no sea tan teórica, tan marcada y podamos dar una pausa de cuando en cuando. Y no solamente son los niños los que estuvieron involucrados en este proceso de investigación o de diseño, también hay otros actores que fuimos encontrando que tienen relación con el territorio. Como pueden ver en las imágenes, descubrimos una serie de dinámicas sociales que también tenían que ver con nuestra propuesta. En este caso, en este proyecto específicamente, tuvimos que pensar en dos tipos de audiencia. Teníamos que pensar en Pucu, que estaba dirigido a todas las personas o personajes que nos encontramos en el distrito de Pucusana, sean las madres, los niños, los pescadores, y por otro lado teníamos que pensar en quiénes iban a ser los más interesados en captar toda esta investigación o este proceso, que son los estudiantes, los arquitectos, la academia. Por lo tanto, tuvimos que pensar en un lenguaje estándar, convencional, que sea coloquial y que pueda ser entendido por ambas audiencias. Eso se puede ver claramente en nuestra gráfica, porque por un lado utilizamos este lenguaje arquitectónico característico nuestro a través de los mapeos, las líneas, las leyendas, y también utilizamos este lenguaje visual, que son las imágenes que nos muestran un poco más del distrito. Pero también hay otras maneras de trasladar este lenguaje arquitectónico para que sea un poco más accesible y entendible, y que pueden ser, por ejemplo, las imágenes de dron que vemos aquí, de estos tres equipamientos que encontramos en Pucusana, y cómo a través de unas simples líneas, iconos, podemos identificar o leer qué es lo que está pasando con cada uno de estos equipamientos. Aquí vemos también un ejemplo muy claro de cómo podemos traducir este lenguaje que es mucho más académico, profesional, arquitectónico, a un lenguaje más dinámico y más interactivo para que pueda ser apreciado por los vecinos de Pucusana. Pasamos de un análisis de espacios a una imagen que es mucho más editada, con colores, marcando los caminos y utilizando un formato collage para las imágenes que muestran los personajes dentro de Pucusana. El tercer aprendizaje lo denominamos define tu punto de vista. Nosotras cada vez que tenemos que desarrollar algún encargo o tarea específica, nos preguntamos qué queremos lograr, qué mensaje queremos transmitir o a dónde queremos llegar con lo gráfico. Respondiendo a estas preguntas, consideramos que lo ideal para una investigación es asumir, aceptar o tomar la información necesaria, no intentar abarcar o agrupar todo lo que tenemos para convertirlo gráficamente, porque esto recargará lo que vamos a mostrar. Por ejemplo, en el proyecto de medición de 11 parques en el Cercado de Lima, nos preguntamos quién iba a leer y quién iba a utilizar como herramienta lo que entregaríamos. Para este proyecto, nuestro encargo era realizar una medición de 11 parques utilizando herramientas de medición establecidas, proponer lineamientos y estrategias de diseño para cada uno de ellos. El resultado de la medición entregable iba a llegar a manos de una institución pública. Bajo esta premisa, decidimos que gráficamente debía ser claro y preciso, directo al grano. Organizamos las mediciones en guías consultables, de fácil lectura y organización. Fueron varias idas y venidas para encontrar la mejor forma de mostrar toda la data recolectada con cada una de las herramientas utilizadas. Buscábamos transmitir la percepción que tuvimos al visitar los parques. Era necesario que las guías mostraran tanto datos cuantificables, pero también percepciones. Al cuarto aprendizaje,
Lo hemos llamado Crea tu propia base de datos. En este caso nos preguntamos cómo organizar la información y a qué deberíamos darle más importancia y a qué no. Creo que todos en algún determinado momento de alguna investigación tenemos muchísima información, lecturas resumidas, Excel con data, fotografías, encuestas, apuntes, y no sabemos cómo organizarlo. Es aquí donde debemos pensar en que más importante que la cantidad es la calidad de los datos. Llegamos a este punto dándole jerarquía y protagonismo a lo que consideramos más importante o de lo que se puede desprender más información. En el proyecto de medición de 11 parques, obtuvimos bastante data cuantitativa y cualitativa a través de las herramientas. Teníamos información suelta que necesitaba ser ordenada, organizada, filtrada, para luego ser graficada y visualizada. Empezamos recolectando la data con trabajo de campo, con las encuestas, la primera encuesta del lado izquierdo, llenando fichas. Toda la información la vaciamos en tablas de Excel para ordenarla y clasificarla. Fuimos yendo de una información primaria a convertirla en información con valor y compleja. Después de toda la clasificación y procesamiento de la data, realizamos una transcripción de las fichas iniciales, por así decirlo, las vectorizamos y evolucionamos para obtener una lectura de la data. Aquí nos dimos cuenta que la información que obtuvimos era lineal, establecida, es lo que nos muestra la misma gráfica, lo que podemos observar. Todo esto nos hizo pensar en el estilo gráfico que le daríamos al encargo, en utilizar una gráfica codificada de patrones y ritmos. El siguiente aprendizaje, el número 5, es dale valor gráfico a tu data. Nos preguntamos cómo graficar la información, cómo visualizar la data. En este momento seleccionamos los tipos de gráficos que utilizaríamos de acuerdo a lo que queríamos decir y hasta la paleta de colores que transmitiría todo el potencial de la investigación. La forma, organización y tipo de gráfica va en función de lo que queremos hacer con los datos. Queríamos que la data recolectada, que tenía gran valor, sea leída y entendida por cualquier persona que no conociera los parques, pero que debía percibir su estado físico y lo que sucediera en ellos para desarrollar un proyecto. Es así como a partir de nuestra base de datos, de haber encontrado un estilo lineal, codificado, con ritmos, elaboramos gráficos de barras y circulares para mostrar la data cuantitativa. Además, somos arquitectos y nuestro lenguaje siempre va más allá de las dos dimensiones, de los mapeos. Por eso nos apoyamos en una isometría que mostrara la actividad que se daba en los parques y situara al lector en el espacio físico donde suceden todas las dinámicas analizadas y cuantificadas. En esta imagen, los gráficos de barra responden a las respuestas que se hicieron en cada una de las encuestas sobre la percepción de los usuarios de cada uno de los parques. Al ponerlas en paralelo, podemos ver el contraste de la información que nos da este tipo de gráfica. También empleamos gráficos del tejido urbano, en el que se encontraban los parques. Como arquitectos pudimos visualizar con estos gráficos que el contexto también influía en las dinámicas y actividades que se daban en los espacios públicos. A partir de la base de datos inicial, fuimos evolucionando gráficamente a un gráfico de líneas de actividad. En el lado izquierdo vemos un gráfico orgánico, dinámico, con imagen y texto, para luego pasar al gráfico del lado derecho, donde cruzamos dos variables, la cantidad de personas que ocupaban el espacio en un determinado tiempo. Así obtuvimos un gráfico más analítico y evolucionado. ¿Se escucha bien? Sí. Todos estos aprendizajes son contados a través de nuestra propia experiencia, desarrollando una proyección de nuestras investigaciones a través de la visualización gráfica. Y con esto llegamos al aprendizaje número 6. Diseña la historia que quieres contar. Este aprendizaje se refiere al proceso por el cual vas a armar tu proyecto para luego contarlo y mostrarlo a través de visualización de gráficos. Y podría responder a preguntas como: ¿qué quieres transmitir con la información representada? ¿Cómo lo vas a contar?
Y también puede ser, ¿a través de qué gráficos vas a lograr que te entiendan? Nosotros descubrimos, a través de nuestro proceso de síntesis y proyección de la información, que el storytelling es sumamente importante. ¿Y qué es el storytelling? Es la capacidad de contar la historia que quieres transmitir y cómo conectar tu mensaje con las personas que lo van a recibir. Nos gusta hablar del storytelling porque al ser algo tan sencillo de entender como contar tu propia historia, realmente es una parte fundamental al momento de crear los diseños con los que vas a transmitir la información que desees. El storytelling nos gusta desarrollarlo a través de sesiones de brainstorming en las que conversamos y tomamos decisiones para saber cómo y a través de qué vamos a contar la historia de cada proyecto en específico. Probablemente no sea el único aprendizaje en el que tomamos papel y lápiz para hacer esto, pero sí en el que de todas maneras no podríamos prescindir de ello. Como en el caso de los mapeos y análisis de territorio de Puku, por ejemplo. Vemos cómo a través de un proceso de bocetos iniciales y desarrollo de estrategias proyectuales hechas a mano, como vemos en la presentación, finalmente todo esto se plasma en una gráfica digital para la entrega final, como la imagen del lado derecho. Para finalmente, luego de todo ese trabajo realizado y después de una gran cantidad de información que consolidamos en un documento, teníamos que contar la historia. Lo interesante llegó cuando tuvimos que pensar cómo transmitir todo este proceso. ¿Por qué? Porque teníamos que lograr que esta información se condense en un solo entregable y que además sea entendido por todo el que quisiera verlo. Ahí es cuando entra nuevamente el storytelling, pero en una etapa diferente: entender a nuestros receptores. Iniciamos pensando que podía ser un cuento al ser un proyecto para la primera infancia, como pueden ver en los bocetos que desarrollamos hace unos meses. Idea que por supuesto no descartamos presentarla pronto. Pero luego decidimos que sería un documento diseñado para todos. Todo el que quiera explorar a través de ese documento la experiencia del trabajo de Puku. Es así como el storytelling también se acompaña con un storybook para saber cuál es el inicio y el final de todo este camino. El penúltimo aprendizaje es el número 7. Interpreta y comprende tu propio diseño. Y con esto nos referimos a que es importante que cada vez que quieras transmitir un mensaje a través de la gráfica, esta va a tener tu estilo. Así hayas partido por una constante exploración de muchas referencias, nadie va a contar la investigación que has realizado mejor que tú mismo. Algunas preguntas que te pueden ayudar a comprender esto pueden ser: ¿qué entiendes con tu gráfica? ¿O cómo muestras tus conclusiones a través de la gráfica? Aquí es importante destacar que con esa gráfica tú y las personas que la vean van a poder sacar conclusiones, van a poder extraer información sintetizada de todo lo que has trabajado en tu investigación y la interpretación que tú quieres lograr transmitir a través de ella. Y volvemos a Puku para poder explicarte este aprendizaje. En este mapa de acá vemos todo el distrito de Pucusana y las diferentes zonas que a través de nuestro propio diagnóstico identificamos en este territorio. Vemos además que las distintas características que integran cada una de esas zonas nos remiten a la importancia de intervenir inicialmente en una de ellas, que es la siguiente: Pucusana Pueblo, la zona en donde está ubicada el puerto y además es la más antigua del distrito. En el mapa de la izquierda podemos ver lo que nosotras llamamos puntos dinámicos, que están representados por colores, que son las diferentes situaciones que suceden dentro de esa zona del distrito. Integran actividades, equipamiento, flujos principales, los bordes, etc. Todo lo que integra un diagnóstico urbano en donde empezamos a encontrar patrones y actividades similares, las cuales pueden agruparse en diferentes sistemas de funcionamiento con características específicas, como la imagen del medio. Les pusimos nombres según las particularidades de cada sector y como resultado nos generaron estos diferentes subsistemas, las cuales se integran unas con otras a través de un camino que conecta toda la zona intervenida, como vemos en la tercera imagen. En una escala más cercana pudimos identificar la zona con mayor importancia para intervenir de manera inicial, e independientemente de cada sector, que engloba varias características, terminan originando distintos puntos de intervención dentro de ellas, como vemos en la imagen de la derecha. Cada sector tiene un resultado de intervención distinto. Vemos además en el siguiente slide, cómo a través de un diagnóstico que se fue trabajando por escalas, se puede terminar eligiendo la zona para el planteamiento del proyecto con mayor importancia inicial.
la cual concluimos que sería la zona con mayor movimiento comercial del distrito. El proyecto completo lo pueden ver en las redes sociales luego. El territorio se puede graficar de infinitas maneras. Es cuestión de encontrar una buena representación para transmitirlo de la mejor forma. A diferencia de este tipo de diagrama siguiente, que a modo de gráfico representa una matriz de conclusiones para el proyecto 11 Parques de Lima, en la cual se puede ver la organización del cruce de información con la que a simple vista puede sacar conclusiones con la gráfica, como por ejemplo el pico de actividad en cada parque que se ve en la parte inferior del diagrama. O como esta matriz que sigue, y del mismo proyecto, en la que hay un cruce de variables entre el diseño y los criterios de calidad para saber qué tipo de elemento es el más apropiado y así aplicarlo o desarrollarlo en cada parque. Por último, y no menos importante por supuesto, el aprendizaje número 8. Comparte tu conocimiento. Y el mismo texto nos indica. Para esto nos podemos ayudar con preguntas como ¿cómo vas a compartir tu información final? ¿O dónde vas a mostrarla, por ejemplo? Y una pregunta bien importante, además de esas, es ¿se debe pensar desde el inicio dónde y a través de qué vas a mostrar toda esa investigación que has realizado? La respuesta es sí. Es importante siempre tener un norte o un eje de acción para saber desde qué formato vas a usar para proyectar tu info y hasta en qué lugares o plataformas verás finalmente todo ordenado, estructurado y publicado. El compartir no solo te permite visualización por parte de los demás, también te permite recopilar información y datos que pueden ser utilizados en un futuro para el beneficio de tu investigación. Como nuestro proyecto de mapping, por ejemplo, el cual parte de un proceso de investigación para recopilar información y luego transmitirla, inicialmente a través de las redes sociales con objetivos claros y siempre pendientes de que existe una forma de publicar, ya sea a través de los formatos gráficos establecidos o las horas de interacción de nuestros usuarios, por ejemplo. La forma de transmitir la información es distinta para cada lugar y espacio, ya sea a través de la red o un espacio de exposición como este, por ejemplo. Sin embargo, no podemos olvidar que la esencia de nuestra información debe ser siempre la misma. El modo de contar tu proyecto o tu historia siempre puede cambiar. Hay otras plataformas en las cuales puedes publicar tu proyecto, como la que vemos acá, que es ISU, por ejemplo, que es una plataforma de publicación digital en la cual te muestra cómo se vería el proyecto en un libro, pero de manera virtual. O para los más atrevidos también tenemos Behance, que es una plataforma de medios sociales y digitales, la cual integra una sociedad enorme de enseñadores de todo tipo y en donde puedes encontrar muchísima inspiración. Solo debes tener claro el público al que quieres llegar, qué quieres que vea y entienda de tu proyecto y además encontrar el lugar ideal y que sea una vitrina para ti. Por último, recuerda que siempre es bueno compartir tu conocimiento y tu aporte final. Nunca sabes a quién más estás alimentando con tu propio proceso creativo. Recuerden también que el conocimiento no se da, se toma, y todos podemos aportar en crear una sociedad más colaborativa y creativa. Muy bien. Antes de cerrar esta charla, nos gustaría recapitular rápidamente lo que hemos conversado. Aprendizaje número 1. Es fundamental que les des sentido al tema. Ya sea por pasión o compromiso, va a llevar tu nombre, así que desde el inicio hazlo personal y tuyo. Aprendizaje número 2. Nunca olvides que vas a comunicar tu información a una determinada audiencia. Conocer bien a quién te diriges te ayudará al discurso gráfico. 3. Sé fiel a tu propio punto de vista. Ten las cosas claras y no vas a perder el tiempo y no perderás el enfoque en tu creación. Aprendizaje número 4. Es necesario que desarrolles tu propia base de datos. Te ayudará a tener orden y poder procesar bien tu información. Además, formará parte de tu biblioteca personal y podrás volver a consultar esa data para cualquier otra investigación. Aprendizaje número 5. Más allá de la forma que uses para comunicar, ya sea desde una tabla o una infografía, dale siempre valor gráfico a tu data, para que no solo sea atractiva, sino que también tenga fundamentos. Número 6. Mientras que detrás de toda gran gráfica o historia, siempre hay una historia que contar. Usa y aprovecha el poder del storytelling. Aprendizaje número 7. Con diseño en mano, comienza a interpretar y comprender la información que te está brindando tu propio diseño.
Analiza tus resultados, te va a permitir tener una investigación mucho más completa. Y finalmente, el aprendizaje número 8. Atrévete y comparte. Somos seres sociales. Hoy más que nunca somos digitales. Estamos conectados 24/7. Difundir conocimiento no solo con conocer otras perspectivas, sino también con conocimiento de otras personas. Nos gustaría dejarte un consejo final, algo que no solo hemos aprendido como profesionales, sino también como estudiantes, y es lo siguiente. Reconoce tu propio proceso creativo. No imites. Ten claro tus referencias e influencias. Y recuerda que cuando uno reconoce en lo que es bueno y logra usarlo a su favor, es cuando comienza a hacer diseños auténticos. Finalmente, nos gustaría dejarles este gráfico en el cual hemos creado en nuestro Canvas, donde vaciamos toda nuestra información y nos ayuda a poder organizar la información con la que tenemos para investigar y graficar. Podrás encontrar en este canvas los 8 aprendizajes a través de preguntas e insights que te van a ayudar a dar el primer paso en tu investigación y tener una visión general sobre el lienzo. Finalmente, queremos decirte que estamos viviendo en la mejor era para ser curiosos al investigar, creativos al diseñar y tenemos la tecnología como aliado para compartir nuestro conocimiento con el mundo. Te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad. Estamos activos en redes sociales, subiendo información y consejos. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y revisar los proyectos que hemos mostrado en esta sesión en nuestro perfil de ISU y también en Behance, una plataforma que nos encanta y que recomendamos siempre para buscar referentes o tendencias gráficas y sobre todo conocer proyectos de distintas partes del mundo. Eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por escuchar nuestros 8 aprendizajes para visualizar información en investigaciones. Genial, chicas. Muchísimas gracias a ustedes por compartir, sobre todo por desplegar el proceso que yo estoy segura es muy complejo en estos 8 aprendizajes. Eso, aplausos dado que no podemos hacer aplausos reales, los aplausos que hubieran tenido estando en vivo. Gracias. Yo creo que es un trabajo interesante de síntesis el que ustedes realizan en todo momento, no solamente ahorita para esta presentación, que es evidente, sino para sintetizar toda esa información. Entonces yo tengo algunas preguntas, pero antes de hacerlas bien quería ver si es que alguno de los del salón quiere hacer alguna pregunta con respecto a la presentación o con respecto a alguna cosa de lo que va de las investigaciones. Ahí está, bueno, Franco. Sí, lo de iMapping creo que es como más conocidas se han hecho, porque, bueno, no sé, a ver, Franco, por fin, si nos puedes compartir qué rescatas de iMapping. Creo que además sería un feedback interesante. Sí, hace un tiempo, no me acuerdo cómo lo encontré, creo que fue una publicidad o un live de por ahí, y vi, y me interesó muchísimo cómo combinar el mapeo con la tecnología, y algo que no se hace acá en el Perú es el tema del Big Data. Una de las cosas que me llamó la atención bastante, y como, claro, está centrado en informales, en lugares que nada informales, ¿no? Entonces era, wow, entonces voy a seguir porque sería bueno ver a qué llegarán, ¿no? Próximamente, porque esto es algo que es muy necesario, el tema del Big Data. Tenemos muy poco acceso a la información en el Perú comparado con Europa y Estados Unidos, ¿no? Para desarrollar incluso nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante cómo se mezclaba la tecnología con el tema social y la información, ¿no? Siempre me pareció muy bueno cómo fueron muy concisos al comunicar, ¿no? Como de frente, 51% de la autoconstrucción en Lima es decidida por mujeres. No tenía idea, ¿no? Entonces, y es muy curioso, ¿no? Entonces, entonces que la madre familia decide, quiero mi segundo piso, ¿no? Y eso te cambia varios paradigmas, y mezclar con el Big Data me parece muy bueno, así que felicitaciones a todo el equipo en lo que están logrando. Quiero rescatar una cosa que no la dije en la exposición porque no les quería parar el floro, ¿no?
no quisiera, creo que es súper importante rescatar el hecho de que ustedes colocan siempre las fuentes en todo lo que hacen, por ahí lo dijeron y por ahí se veían los grafiquitos, es importante rescatar eso, ¿no? Porque finalmente lo que le da seriedad al trabajo, aparte de que sé que el trabajo de ustedes es serio, digamos, las conozco, y eso le da peso propio a la situación, no es un meme, pues, no es que de pronto aparece una imagen X con un número cualquiera, sino que sale de un estudio, sale de una información. Otra cosa que le acaba de decir Franco también es importante, ¿no? Te quedas con ese número, ¿no? 51% de la autoconstrucción es por mujeres, escucha, y te genera preguntas. Entonces, de repente también es importante reflexionar ya a nivel general la posibilidad de que una investigación o la manera en cómo presentamos esa investigación produzca preguntas, no solo respuestas. Eso, debate, conversación y que de pronto te haga decir, pucha, ¿y esto de dónde lo sacaron? Y te vas a la fuente y, qué paja, yo también quiero investigar un poquito esto, ¿no? Y creo que eso es importante. Stephanie, perdona, querías decir algo. Sí, justamente mucho de lo que nace con iMapping, gracias Franco por opinar de este tema, es que la data, la información tiene poder y es el decir la realidad, su gestión, si está bien o está mal, sino aportar lo que está sucediendo. Entonces, con iMapping, que muchas personas usaban esa cifra y decían, pucha, está bien que digas que las mujeres tienen poder, pero no les digas que es la culpa de toda la autoconstrucción, ¿no? Pero no estamos diciendo que tengan la culpa o de que esto sea culpa de alguien, sino estamos informándote que esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Que 51% es construido por mujeres, o que el 80% de las viviendas son autoconstruidas. Entonces, es algo de que deberíamos conocerlo y que por lo general no lo sabemos. Entonces, esta comunidad que está armada en iMapping es porque nos dimos cuenta de que hay más gente interesada, hay gente que le gusta saber más, hay gente que nos escribe y me pueden buscar de esto o necesito esto para la investigación, tienen algún dato de esto y es como, sí tenemos y está bueno hacer este intercambio de conocimientos que a veces pasa que, por ejemplo, una postura que tenemos impostergable es de compartir, de poder decir, sucede esto, dime qué tienes tú en cambio con esta información. Y se ha armado algo bien chévere ahí y gracias por seguirnos, Franco, de verdad, nos motivas cada día a postear más. Yo quería decir algo, no sé si se escucha bien. Se escucha. Quería decir que MyMapping nace, como lo explicamos un poco en la expo, de algo bastante feeling, ¿no? Que es justamente esa falta de información que nosotros encontramos al momento de buscarla, sobre todo en los asentamientos humanos, en todas las plataformas digitales y en todos los libros y cosas así. Y justamente lo importante de esto es ir recopilando información y datos para que tú después, en un proceso de retrospección, de ver toda esa información que has ido recolectando o que se ha ido recolectando desde ese tiempo, puedas proyectar cosas, puedas, como ustedes dicen, ¿no? Simular cosas a partir de los datos específicos. Y eso es bien importante y por eso es que también es una de las razones por las que nace iMapping. Y muchas gracias, Franco, también por seguirnos y a todos los que nos siguen desde hace tiempo también. Gracias. De repente es una pregunta un poco obvia la que voy a hacer, pero creo que vale la pena reflexionar. ¿Cuáles crees que son las dificultades más como resaltantes dentro del tema de búsqueda de información, procesamiento de información? Stephanie mencionó una como de pasada, pero también es importante, ¿no? El hecho de que la información que ustedes presentan, que la presentan como un dato duro, puede interpretarse como que, pucha, le estás echando la culpa. No, escúchame, es un número, y ya como tú lo interpretes es tu roche. Pero independientemente de eso, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales dificultades al momento de obtener y procesar este tipo de data? A ver, cuéntanos, Steph, y de ahí Evelyn. Sí, justamente algo que para entender de datos y sobre todo, como dijo Franco, de Big Data, que es mucho más, entonces eso, para hablar de Big Data es decir que ya no entra la cantidad de información en una tabla de Excel, estamos hablando de otros sistemas, pero hablando un poco más de información en general, algo que es uno de los problemas fuentes confiables, que tenemos de información que un proceso claro, que esta información se ha obtenido sobre todo de una forma legal. En este punto en el cual estamos viendo que Facebook está teniendo problemas por su obtención de datos, entonces es veracidad, que sean fuentes confiables, un proceso legal y también es que esta información esté actualizada, ¿no? Nos pasa que muchos, por ejemplo, todavía seguimos viendo el censo 2007 como
el Censo 2017 debería ya estar a la mano de todos como para poder usarlo. Entonces, Evelyn, ¿querías agregar algo? Y creo que después Claudia. Sí. O sea, justamente iba a comentar sobre las fuentes confiables y también el permiso, porque mira, ahora es bastante fácil, incluso hay un mercado negro de información de datos en el que tú puedes ir y acceder, ¿no? Pero lo importante de eso es que sea justamente lo que dijo Steph, que sea legal. ¿Y por qué? Porque ahora en temas legales no está muy establecido de alguna manera bien especificado también todo lo que tenga que ver con lo legal, de proteger tus propios datos en sí, ¿no? Ahorita nosotros aceptamos en un aplicativo de información y esos datos ya están vendidos. Y todo eso sí lo puedes recolectar de alguna manera, pero la idea es que lo saques de lugares en los que sí esté permitidos. Y eso quería agregar a lo que dijo Steph, porque son los puntos más importantes. Pero también el tema de en los lugares como los asentamientos humanos, las mayores dificultades son justamente que no tenemos el acceso a cuando quisimos ir a los lugares o hemos ido a los lugares a investigar, siempre es todo en base a nuestro propio diagnóstico físico. Ir y levantar información a pie, con conversaciones de personas. Imagínate un trabajo que se hace, no sé, en muchos meses se puede reducir con toda la tecnología a corto tiempo, de 3 meses, lo que duraría un trabajo así, podría reducirse hasta semanas. Claudia, ¿tú quieres agregar algo? Sí, no, me parece bien justo todo lo que dijo la chica, ya yo lo quería comentar, pero tal vez algo para añadir es que hablando de asentamientos humanos, creo que lo que decía Steph y Eve tiene mucho sentido de la actualización de la información, que es lo que más, con lo que más lidiamos nosotros, porque no hay información actualizada, pero en un sentido más general, creo que la información ahorita que está en todas partes y tú puedes buscar en cualquier fuente, sobre todo en Internet, lo más importante es la veracidad de los datos, ¿no?, que encuentras. Por eso creo que es bien difícil que no tengas una información sin una fuente confiable. Creo que la confianza y la veracidad y quién lo dice es súper importante, sobre todo dependiendo del tema, cuando a veces no tienes de repente una fuente, pero tienes alguna persona que lo ha dicho en alguna charla, también es bueno citarla, ¿no?, saber quién está hablando o poner algo de esa persona, porque a veces también los datos pueden venir de otro tipo de fuentes que no necesariamente son los libros o son las mismas páginas de internet. Alessandra, cuéntanos. Hola, Cristina. Sí, quería sumar a todo lo que ya han dicho Eve, Clau, Steph, que también creo que algo difícil, al menos para nosotros en un ámbito más arquitectónico urbano, cuando tenemos que recolectar información a partir del trabajo de campo, es también la constancia en el tiempo, creo, ¿no? Porque a veces recolectamos información un día y queremos como sacar conclusiones de lo que podemos encontrar en ese momento, pero muchas de las cosas que nos hemos ido dando cuenta utilizando herramientas de medición o levantando así empíricamente también es la constancia en el tiempo, que necesitamos al menos datos comparables, no sé, al inicio de la investigación, al intermedio, al final, para realmente sacar conclusiones que puedan tener más peso a que solo basarnos en un dato inicial. Esa es otra, hacer un seguimiento en el tiempo y a veces, me imagino que les habrá pasado, la duración de una investigación hace que a veces la data que se recoge en una primera etapa se termine volviendo obsoleta en etapas posteriores y, bueno, aparte de lo frustrante, es también significativo, ¿no? No sé, Steph, si quieres decir algo, te quedaste con la mano levantada hace un rato. Sí, no, sí, hay algo que más allá, desde un poco de tema de academia, cuando salí de la universidad, hay dos cosas que me quedaron claras, ¿no? Nunca olvidarme de poner el norte y nunca poner la fuente. Entonces, eso es básico, o sea, el norte y la fuente. Tu educación universitaria ha rendido frutos. Norte, sí. Fuente, escala. Con eso van a tener éxito en la vida. Y justamente iba a esos 3 puntos porque la escala te ve de territorio, ¿no? O sea, la escala es cómo pasar todo esto a un territorio, a mapeos, a información gráfica.
Entonces, base de esta charla que hemos dado tiene que ver con la buena data. Tener buena data, nos hablamos de información accionable, que ya la has procesado. Base en mi tema personal, cuando tengo que ver con San Cosme, es un lugar que veo desde hace 7 años, desde quinto de ciclo. Entonces la información en ese momento no era más actualizada, pero existen factores políticos, o como hemos visto, factores de coyuntura mundial que te alteran varias cosas y que en algún momento sí cambian la información, te tienes que actualizar, te cambian bastantes cosas. Entonces algo que mencionarle es la constancia en el tiempo. Eso es muy importante. O sea, a mí me parece, justamente quería agregar algo así, pero ya lo hizo. Sí, era más que nada eso. Yo quiero compartir algo muy importante, que es el tema del catastro actualizado. El tema del territorio físico, de cómo tú lo ves desde arriba, ahorita no lo tenemos actualizado en varios lugares, sobre todo me refiero al tema de Pocusán en sí, porque lo hemos tenido que pasar a mano con mediciones en físico, que es bien importante eso también. Maricielo nos está preguntando. Sí, Maricelo ha preguntado si es que pueden comentar un poco sobre estrategias proyectuales. No sé quién quiere contestar. ¿Proyectuales en general o como aterrizadas de investigación? Aterrizadas. Sí, o sea, dentro de nuestro proceso, como les mostramos en el último slide donde pasó todo esto, que se me iba el internet como está lleno, no entiendo por qué. Viene mucho de un proceso, ¿no? Desde la investigación. O sea, todo lo que hacemos, somos hasta un poco de queremos conocerlo todo, saberlo. Entonces, siempre partimos desde la investigación hacia la difusión. En todo este proceso no es un proceso lineal, es algo mucho más cíclico también, porque estamos constantemente explorando puntos dentro de cada, como que los ciclos del proceso, ¿no? Estrategias proyectuales, como lo mencionó Eve, tiene que ver mucho con el territorio, como lo dijo Ale, con el tiempo, con la información y contextualizarlo. Creo que algo que vemos bastante es que no todo es aplicable en todos lados, cada contexto es independientemente particular, tiene sus propias características. Entonces si quieres implementar, si estamos hablando de un tipo de indicador o de un tipo de tabla, hay guías que son generales, ¿no? Guías que son, como por así decirlo, que hemos trabajado con guías de medición de ellos, que nos ha permitido darnos a un mismo usuario, como ha sido en este caso para Pocusana la primera infancia, o como ha sido para el caso de 11 parques con la guía de medición de espacios de calidad. Entonces, sí hay estándares que no solamente lo tiene GEL, también lo tiene otras instituciones grandes, o tú mismo puedes crear tus herramientas de medición estándares, pero no quiere decir que todo va a responder al mismo contexto. Estamos de plasmar una investigación en San Isidro o plasmarla en San Juan de Origancho. Son dos contextos muy distintos, no solamente por factores económicos, sino también por factores culturales, medioambientales y de territorio, ¿no? Clau, ¿tú quieres agregar algo? Sí, o sea, justo quería añadir a lo que decía Steph, de que sí, precisamente a veces las preguntas cuando te dicen cuáles son las estrategias proyectuales o cuál es la metodología de trabajo, y la respuesta no es que haya una fórmula o un paso definido, una guía definida a seguir, porque justamente en la universidad aprendimos eso, ¿no? Que cada uno tiene un proceso creativo, un proceso de diseño distinto y mucho va a depender, como decía, del contexto. Entonces, las estrategias proyectuales que tú adaptes va a tener que ser íntimamente relacionada a tu diagnóstico o al análisis que hayas hecho. Y una de las cosas que a nosotras, por lo menos siempre en todos los proyectos que hemos aplicado hasta el día de hoy, es que siempre aterrizamos las estrategias, las propuestas por escala. Entonces, esas escalas que utilizamos de SML y XL, porque siempre tenemos que ir desde afuera hacia adentro, pensando desde lo más macro hasta lo más micro. Entonces, siempre creo que ese podría ser uno de los consejos más aplicables a todo, es pensar siempre desde lo más grande hasta lo más pequeño.
Ale, cuéntanos. Le añadiría lo de Clau y a la inversa también, ¿no? Porque a veces también es importante empezar de lo más pequeño a lo más grande. O sea, te vas dando cuenta en todo el proceso de que siempre recurres a todas las escalas de alguna u otra manera. Para complementar algo, para tener más ideas, es necesario tener en cuenta siempre todas esas tallas, por así decirlo, de la ciudad o del proyecto que estás haciendo. Ahora, tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Qué creen que va a pasar ahora que estamos confinados y que estaremos confinados? Va y viene, no sabemos por cuánto tiempo. ¿Qué creen que va a pasar con la investigación, con el trabajo de ustedes, con las posibilidades de mapeo? ¿Cómo ven el futuro próximo? A mí esa pregunta la verdad es que me llega un montón. Siento que estamos fantaseando, pero no podemos hacer una charla en mayo del 2020 sin hablar del COVID, ¿no es cierto? Así que cuéntenos, ¿qué va a pasar con el futuro? Todas levantando la mano. Arrancaste, acá me parecen unos numeritos, no sé si ustedes los ven, así que puedo ver el orden en el que levantaron la mano, cosa que me gustaría tener cuando enseño física. Aparte de la coyuntura actual, creo que nos hace entrar a esta era que muchos tal vez estaban haciendo reacios, que es la transformación digital, la tecnología. Sí, desde un punto, por ejemplo, desde un punto personal, en el 2018 nace un interés increíble mío hacia la tecnología, hacia lo que es la transformación, hacia el lado activo y positivo de esta herramienta, ¿no? Porque hay que saber de que cualquier herramienta tiene sus pros y contras, hay que saber cómo utilizarla, es el entrar en el trabajo digital, en estar conectados en cámara, en que la investigación ahora va a ser, por así decirlo, de otra manera. O sea, yo siento que vamos a perder en unos momentos el contacto humano, de que, por ejemplo, en mi caso personal, y creo que hablo por el equipo de Impostergable, nos gustaba salir a cancha, a buscar info, a conocer, a hablar, a visitar lugares que no íbamos o que a veces no podríamos haberlos visto por Google Earth o Google Maps, pero no, nos gusta estar ahí, ¿no? En el territorio. Entonces, hay una primera etapa en la cual creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que tenemos un nuevo ritmo de investigar. Vamos a tener que hacer uso de herramientas que antes no les dábamos tanta bola, como es las encuestas digitales, el poder, todo el mundo está conectado en Facebook y lo vemos desde distintos estratos sociales. Creo que Facebook es la plataforma social que está en todas las escalas, desde A a B o desde todo el territorio. Y también creo que vamos a tener que ser seres, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, somos evolucionados, ¿no? Vamos evolucionando, adaptándonos a bastantes cosas. Si hay un autor que a mí me ha ayudado bastante a entender este tema del futuro, es Yuval Noah Harari. Si lo leen, es un capo en todo lo que tiene que ver con la historia y también con lo que viene a futuro. Hace unas predicciones basadas en mucho de su estudio, como su estudio profesional, como se me acaba de ir el nombre, a través de la historia de la humanidad. De su último libro, que es Modeus, me lo mandaron a mí una clase de Big Data. La verdad, ese libro a mí me ayudó bastante a entender que vamos a llegar a un proceso en el cual vamos a convivir con la tecnología más de lo que estamos haciendo, pero la tecnología o los seres inteligentes van a tener que, no van a lograr capacidades que el humano tiene, ¿no? Como es la creatividad, el ser consciente, el tener sensaciones. Entonces, en un mundo actual en el cual todos estamos encerrados, creo que ese momento, como lo pusimos en última frase, es el momento en el cual podemos ser más creativos y vencer el aburrimiento y el estrés y la ansiedad y comenzar a hacer todas esas cosas que en el momento, por tiempo, ahora que nos sobra el tiempo, deberíamos comenzar a hacer, ¿no? Sí, más que nada ese punto. No sé si Ale o chicas quieren agregar algo. Tengo a Claudia, siguiente en la línea. Sí, no, quería añadir también a lo que decía
Tiene razón, Steph, ya lo estamos viviendo ahorita nosotros en la clase que está de manera virtual y nosotras trabajando todos los días virtualmente. Y es que la tecnología va a tener que ser nuestro aliado, amigo, en todo sentido. Nos va a cambiar mucho nuestras dinámicas sociales, pero vamos a tener que adecuarnos a este mundo virtual, digital, que ya muchos lo han estado haciendo, y buscar estas nuevas conexiones, ¿no? Pero tal vez para mí una de las cosas que creo que es necesario para esta crisis, ya que hemos tenido tanto tiempo para reflexionar o inspeccionar todo lo que ha pasado, y es que veo que hay un montón de falta de conocimiento y de que no saber cómo actuar ante una crisis. Y en gran parte de ello creo que se debe a que no conocemos mucho la ciudad. Entonces, para mí la tecnología va a tener que ser clave. Ojalá que las empresas privadas y que el Estado y puedan colaborar con generar más tecnología o más proyectos que te permitan conocer y mapear territorios, porque ahorita los que más están sufriendo, y lo estamos viendo todos los días, son los asentamientos humanos. Entonces, esas zonas vulnerables que antes no se tomaban en cuenta, que son las que viven las crisis todos los días de su vida, ahora lo están viviendo mucho más, y es donde más hay que atacar y donde más acción deberían de tomarse. Entonces, yo pienso que el foco de atención ahorita debería ser en cómo vas a pensar la ciudad para integrarla, y empezando por esa zona para actuar. Y veo la tecnología como una gran solución para lograrlo. Voy a permitir saltarme la fila de manitos levantadas porque por algo soy la moderadora. Hay un artículo que de repente han visto que se llama algo así como que El martillazo y el guayno, que habla de cifras básicamente y de cómo viene la siguiente etapa del COVID y qué sé yo. Les voy a poner el enlace y se los recomiendo a los que no lo han leído porque es una persona que ha cogido una cantidad increíble de números y la ha sintetizado a nivel de distrito, en algunos casos a nivel de provincia o departamento. Y es interesante porque tiene que ver también con cómo es que la investigación, ahorita nos dicen hay tantos muertos y es terrible el número, pero también vale la pena ponernos a mirar esos números y decir, bueno, ya, ¿cuántos en Cusco no hay? Hace bastantes días, en cambio en Loreto están aumentando, y cómo es que los datos en realidad no son números, sino son números que vienen analizados, y de repente ese es el pedazo que nos está faltando en general desde siempre, ¿no? Sorry, Alessandra, te tocaba. No, perdón, Evelyn, te tocaba. Sorry. Lo siento, Ale. Yo quiero decir algo súper puntual, y es que sobre la investigación en sí, ya desde hace varios años nosotras, hemos estado en la universidad investigando a través de Internet bastante para desarrollar nuestras investigaciones, y es válido, por supuesto, buscar siempre fuentes confiables, pero ahora justo en esta coyuntura han aparecido un montón de mentores o de personas que dan a conocer su punto de vista u opinión respecto a lo que saben, por supuesto, y que de alguna manera se jactan de saber mucho más, tal vez, de lo que podrían dar, o lo que encuentras en Internet también, ¿no? Es bueno identificar cuáles son esos lugares o esas personas o esas fuentes confiables de las que puedes hacer o extraer esa información. Y también, nuevamente, acostumbrarnos y bueno, en verdad nosotras hemos visto que hemos hecho un proceso de trabajo un poco más como acelerado, más proactivo desde que trabajamos por teletrabajo con las chicas, como empresa, lo digo, y nada, también bastante poner en énfasis el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, de trabajar también tu proceso de introspección para que haya un equilibrio en eso, en todo el tema de qué tantas horas puedes permanecer frente a tu computadora para poder trabajar, con un equilibrio de también ver tu espacio físico, ¿no? Y personal, con tu familia y tu entorno, obvio. Justo estábamos hablando de eso antes que ustedes llegaran, porque una de las investigaciones que se están haciendo ahorita en el curso es sobre la enseñanza remota, sobre un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, algunos profesores les comentaba a los chicos, han observado que esta semana ha habido como un bajón en la gente, cuarta semana de clases, y claro, alguien puso, no me acuerdo quién fue, disculpen, es que ya te cansas pues, de estar tanto tiempo sentado en la computadora, sentado, es más, no sé si se dan cuenta, pero mientras ustedes hablan yo me he ido cambiando de posición porque claro, ya el cuerpo viejo, o no tan viejo, pero más o menos ya no aguanta tanto estar en la misma postura.
Entonces, eso también, lo que has dicho, ser como consciente de los propios procesos, independientemente de lo que sea que hagan, para hacer investigación, por supuesto, pero también para todo, ¿no? Creo que es una lección como súper grande. Ay, sorry, ahora sí. Ahora sí, ya, a ver, bueno, sí, concuerdo con todo lo que han dicho las chicas, de que la tecnología va a ser un aliado, pero también cuando decías que faltaba la pregunta de rigor, se me vino a la mente la palabra reinventar, ¿no? Porque creo que, no sé si a todos les ha pasado, pero al menos en este tiempo en el que cada quien está en su casa, tenemos la posibilidad como de estar conectados en 1000 charlas a la vez, creo. Y creo que en la mayoría se utiliza esta palabra, ¿no? Reinvéntate, como que piensa en qué puedes hacer. Pero yo creo que ya nos hemos venido, al menos no sé, nosotros como a partir del siglo XXI, no sé, millennials, por así decirlo, ya lo hemos venido como reinventándonos, no sé, algunas cosas de nuestros procesos, no sé si creativos, como de actuar también. Pero aparte de eso, tanto como en investigaciones o en cualquier proceso, también me ponía a pensar y decía, claro, ahorita estamos atrapados en nuestras casas, de repente no podemos aportar mucho, no lo sé, como médicos o el personal que está directamente en la cancha, pero yo creo que post cuarentena hay mucho por hacer, o sea, aún hay bastantes cosas que se tienen que pensar, que resolver, y como escuché en alguna de estas charlas durante este tiempo, lo bueno, por así decirlo, de esta crisis es que ha revelado muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo ha revelado, no sé, que el gobierno sí puede tener capacidad de respuesta rápida o entre otras cosas. Entonces a mí me parece de que aún post cuarentena vamos a seguir reinventándonos, pensando y seguir cambiando porque hay muchas cosas que están por mejorar y por redescubrirse. Cristina, creo que estás hablando pero no te escuchamos. Sorry. A todos nos pasa. Me ha dado risa que no sabe la palabra millennial. No estoy muy segura si ustedes son millennial. Creo que ustedes son fuera de ese rango, pero sí es interesante No que creo que sí. creo que son muy chibolas para ser millennial. No sé, pero lo que voy es que pertenecen más ustedes que yo, evidentemente, a una generación que está constantemente en reinvención. Pre-cuarentena, como tú bien lo decías, Ale, pero claro, la cuarentena, ahí está, ustedes son Gen Z, ¿ves? Ya me parecía que algo no cuadraba en los No, números. somos millennials. Ustedes sí, pero me refiero, bueno, sí, ustedes sí, en realidad entre ustedes y los que están escuchando la clase hay una cierta distancia, hay que decirlo. Sea como sea, yo creo que la generación digital en general, o sea, aquellos que han nacido con internet en casa, son gente más apta para estarse constantemente reinventando. Y claro, por supuesto que esta situación ha puesto a mucha gente en dificultad. Cuanto más mayores, más dificultad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que nos hicieron hacer una capacitación sobre BlackRock y el pata que la dio con toda su buena voluntad te explicaba las cosas y yo más o menos que le seguía la pauta, pero yo me imagino que colegas de repente mayores que no están tan acostumbrados y no es que yo lo esté mucho, pero digamos, se rayaban, ¿no? Entonces felizmente al toque de la universidad se dio cuenta y puso capacitaciones nuevas, cosa que pudieron escuchar lo mismo un par de veces y de algún modo ayuda. Pero sí es cierto que la capacidad de reinventarse o de adecuarse constantemente a las circunstancias se ha visto como, no sé, revelada como una gran fortaleza, ahora más que nunca de repente. Usted, tú querías agregar algo. Sí, yo quería agregar dos cosas, no sé si para hacer esta pregunta, pero era el tema de que creo que también esta nueva situación nos va a ayudar a ser seres más sociales. No en el tema de poder interactuar con el otro, sino de recuperar valores que en algún momento dentro de toda esta rutina o sistema que hemos ido perdiendo, como la empatía, el trabajo en equipo, el poder conocer a tu vecino, el saber que dentro de tu edificio hay un médico. O sea, yo creo que esas relaciones que a nivel interpersonal también en algún momento no las hemos tenido, es el momento de recuperarlas, como el retomar esta identidad de barrio, de que todas las personas que están en tu propio, yo vivo en un condominio, entonces todas las personas que están en mi condominio son fuera de mi núcleo familiar, mi núcleo más cercano de ahorita, de contacto, ¿no? Porque por más que los conozca o no los conozca, son vecinos míos. Entonces, ese recuperar bastantes tradiciones sociales que hemos en el momento perdido. Y también decir que este es el momento en el cual creo que tenemos que comenzar a transformar y generar cambios. O sea,
son estos puntos en los cuales en la sociedad que comienzan a activar y ser como estos quiebres de generar transformación, ¿no? De generar cambio. Ya lo hemos visto en acciones que está tomando el municipio de destinar toda una plaza de Acho para una casa hogar. Se hizo, ya por lo menos que lo haya decidido, ya es sumamente importante porque ya generó ese cambio. Ahora ya se activó este proyecto que van a ser un albergue para personas que no tienen hogar. Entonces es como el momento de generar cambio, de comenzar a proponer ideas y generar cambio. Y por eso felicito mucho a los que están haciendo movimientos y trabajos de proponer, ¿no? Creo que ahora más que nunca deberíamos proponer, sacar ideas, investigar, ver. También creo que deberían comenzar a ver más a la academia, ¿no? Eso es importante. Ya hay muchos proyectos ¿cuántas tesis a nivel de Perú hay de arquitectura que podrían ser ejecutadas en este momento para distintos problemas que tiene la sociedad, ¿no? Como albergues. Creo que albergues es uno de los temas más comunes en tesis. Entonces, ya cuántas personas que tienen toda esta especialidad, no solamente de diseñar el proyecto, no, sino de haber leído la historia de cómo se hace un albergue o cómo se hace un colegio, pueden hacer frente a este problema, ¿no? Entonces sí, es un llamado también a que se escuche la investigación y a la academia, que ya son personas que han estado bastante tiempo metidas en temas así. Bueno, sí, de algún modo mis sueños es en realidad, sería bonito que la investigación tenga un lugar más presente en las cosas que se hacen. O sea, no soy muy optimista con respecto a eso porque no sé, lo vemos en las calles y como a pesar de lo que los doctores están diciendo, la gente está saliendo y algo que eso estresa mucho, ¿no? Pero sería bueno que fuera una oportunidad para reclamar la presencia de la academia, pero para que la academia también responda como debe ser, ¿no? No como una universidad en algún lugar, sino que se abra este diálogo hacia el exterior de la academia. Creo que eso es urgente. No es que no sucediera antes, pero no ha sucedido lo suficiente, creo yo. Y la mención que has hecho de las tesis de Stephanie es brutal. O sea, hay muchas tesis que de repente no valen la pena, pero muchas otras que de hecho sí. Ya sea por el marco teórico, por la metodología, por los libros que encontraron, o por el proyecto en sí, y que podrían ser por lo menos revisadas, no simplemente archivadas no sé. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quieran comentar. Bueno, entonces, chicas, no me queda más que agradecerles muchísimo por su tiempo, por su generosidad. Creo que ha sido, aparte directo al grano, muy enriquecedor. De algún modo, dime, Claudia, ¿o qué te pasó? Se le pasó. No, debe casualidad, pero ahora que estaba hablando de la academia, creo que justo me vino a la mente la idea de la ciudad de los 15 minutos que nació a partir de un tema de investigación, ¿no? De Carlos Moreno, el urbanista. Me parece interesante que puedan surgir más propuestas así dentro de la academia, que tiene que ver más con movilidad, pero todavía estamos para desarrollar como estas propuestas muchas más en torno a movilidad, en torno a dinámicas sociales, en torno a tecnología. Creo que hay un montón de temas que se pueden tocar y que se pueden investigar de aquí a la post-pandemia, la ciudad post-pandemia. Eso. Cuéntanos, Para terminar y un poco decirle a los chicos que nos están viendo, muchas gracias y también motivarlos a que exploren todo lo que puedan, sobre todo ahora que se supone que tenemos más tiempo, pero bueno, en nuestro caso no tanto. Igual exploren lo que quieran, prueben con todo, porque mientras más exploren, más se van a descubrir a sí mismos. Y eso es bien importante porque así van a encontrar el proceso por el cual ustedes quieren empezar a trascender y el proceso por el cual también quieren ustedes identificarse como seres humanos, lo que vienen a hacer en este planeta.